Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien. En este día jueves 23 de marzo del año 2023, bueno, estoy anotando acá un montón de cosas. Me agarró justo muy concentrado el amigo Jorge Fajet cuando me envió ya el comunicado, el informe de que teníamos que salir. Como estoy de periodista, el informe, el comunicado. Es decir, me enviaba el link ya para comunicarme con ustedes. Bienvenidos todos, ¿eh? Bienvenidos todos los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Bienvenida la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay. Estamos en CX30, Radio Nacional 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30, aplicación que podés bajar a tu celular, tu computadora, tu tablet. Estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo, en Facebook, en donde estamos, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, arroba en donde estamos, Uru, y en YouTube, mirán dónde estamos, pero en YouTube todo el material, todas las columnas, cada uno de los bloques, de los segmentos de este programa, son editados con total autonomía, como si fueran programas unitarios, programas propios, para que ustedes puedan seguir la temática que más les interesa. Ese es un trabajo de edición muy profesional e impecable de parte de Mariana Peralta, nuestra editora, nuestra community manager. Estoy mirando acá tantas cosas para hoy compartir con todos ustedes. También les digo que el número de contacto es el 093-829-272. 093-829-272. Le pido a algunos oyentes que no llamen por teléfono directamente, sino que es para comunicarse vía WhatsApp o por mensaje de texto, porque tengo llamadas que se reiteran, pero no atendemos llamada telefónica, pues imaginarán que es complicado estar conduciendo al aire y atendiendo llamadas telefónicas. Es para recibir mensajes y a raíz de ello, bueno, compartirlos al aire, los mensajes que vamos recibiendo por WhatsApp, básicamente, hoy, ¿no? En esta época de la humanidad es por WhatsApp, pero aquellos que quieran hacerlo lo pueden hacer también por mensaje de texto. Bueno, tenemos una noticia triste para compartir con ustedes, muchos ya lo sabrán. Ayer falleció Hugo Manini Ríos, periodista, un eminente periodista del Uruguay, director de La Mañana, del diario La Mañana, hermano del senador Guido Manini Ríos. Le enviamos a su familia nuestras más sentidas condolencias, por supuesto, y a todos sus amigos, sus amistades. Ayer hablamos con muchos de ellos y con amigas de Hugo Manini Ríos, quienes me daban a entender que ha sido realmente un maestro de la vida para muchas de ellas. Conversamos con la gente del Instituto de Melchora Cuenca, a quienes saludamos fraternalmente a todos los integrantes de ese instituto, bueno, que está creado, está concebido por la gente de Cabildo Abierto para que sea una extensión social, de labor social desde esa fuerza política. Le mandamos un gran abrazo, apretado abrazo a todos a raíz de este triste, triste insuceso, ¿no? El fallecimiento de Hugo Manini Ríos. Tenemos acá un comunicado de Twitter del amigo Echegaray, del doctor Pablo Echegaray, quien comunica lo siguiente por Twitter. Ya lo arrobamos nosotros también en nuestro Twitter, arroba en donde estamos, arroba en donde estamos, así es nuestro Twitter, y dice lo siguiente: el ciudadano se cansó del saqueo de la casta chupasangre. ¿Mm? ¿Cuánto para sueldos? ¿Cuánto para gastos de funcionamiento? ¿Y cuánto para obras? ¿Cuánto para obras en Montevideo, por ejemplo? Una manga del primero al último, como diría Jorge Valle, ¿no? Una manga de ladrones del primero al último. Y en estos 33 años de gobierno departamental de la República Soviética de Montevideo, esto lo agrego yo, tenemos un ladronismo tremendo. Ya es marxismo ladronismo. Es impresionante lo que nos roban con los incrementos de las contribuciones inmobiliarias, con los incrementos de los boletos, del boleto, con el incremento de las patentes de rodado, con incremento de las tarifas a las multas por infracciones de tránsito. Pero la ciudad de Montevideo está hecha una calamidad la ciudad de Montevideo. Un desastre el estado de las calles,
Yo voy a filmar cómo está acá la zona del Prado, como para dar testimonio de todo ello, y cómo está el parque más hermoso que tiene la ciudad de Montevideo, que es el Prado. Y por muchas razones. Mañana voy a dar las razones y a explicar el origen de ese diseño, cómo fue diseñado el Prado de Montevideo, el paisajismo que tiene, quién fue Bullenthal, quién fue el paisajista francés que él contrató para que hiciera un diseño de un inmenso jardín. Ese es el Prado, un inmenso jardín, un pulmón de la ciudad de Montevideo, como está el inmenso jardín del Parque de los Aliados, por supuesto, como está el precioso jardín de Lezica también. Pero en este caso, el Prado, epicentro de paseos públicos, hermosísimo lugar, está totalmente deteriorado, muy deteriorado. Ayer hubo un pésimo informe en un canal de televisión, muy, muy desprolijo, muy por encima, muy cortando grueso, pero hay mucha cosa ahí para hilar fino respecto al basural en el que se convirtió el propio Prado. No, no te digo el barrio, que es un basural, el barrio del Prado, sino el Prado, literalmente el Prado, el jardín que tenemos. Es un basural, y es un basural inclusive el arroyo ya, Miguelete. Pero por si fuera poco, los puentes que atraviesan el arroyo, que pasan por encima del arroyo Miguelete, que son una réplica de la arquitectura Art Deco de los puentes del Sena, están destrozados, vandalizados, y les han puesto unas barandas impresentables, barandas de fierro de color amarillo, una atada por encima de la otra, atadas con alambre, literalmente, directamente, como hacemos en Uruguay, que todo lo vamos atando con alambre. Bueno, en este caso, literalmente ataron con alambre barandas de los puentes del arroyo Miguelete. Qué raro, ¿no? Para un intendente que dice que le importa la cultura, si el Prado de Montevideo, si su historia, su origen, su concepción, sus ventajas funcionales, sus enormes ventajas ecológicas, ya que tanto les interesa la ecología y el ambientalismo, a la intendente de Montevideo, si todo eso en su conjunto, la arquitectura de los puentes, la arquitectura paisajística del Prado no es cultura, no sé lo que sería hablar de cultura. Si eso no es cultura, no sé de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Bueno, lo cierto es que el doctor Pablo Chegaray convoca a través de su mensaje de Twitter a que nos juntemos en la Plaza Lieja el jueves, hoy, 23 a las 18:30. Nos juntamos en la Plaza Lieja el jueves 23 a las 18:30. ¿Y cuáles son los reclamos o las reivindicaciones ciudadanas de ese sindicato inmanifiesto e innominado que se llama Ciudadanía y Consumidores? Bueno, no a la suba de la contribución, no a la suba de la contribución. Sin saneamiento, gran parte de la ciudad de Montevideo. Todos los asentamientos irregulares, todos los barrios que no se regularizaron, toda esa extensión metropolitana de Montevideo sigue sin saneamientos, sigue sin pavimentación, sigue sin alumbrado. Y los barrios, por si fuera poco, los barrios ya constituidos, integrantes de la historia montevideana y de la historia más preciada, más cara a Montevideo, como es el barrio del Prado, por ejemplo, como es el barrio Atahualpa, como es el barrio Capurro, como es el barrio Paso Molino, por ejemplo, hablo de barrios que son aledaños a mi barrio, están absolutamente descuidados en pavimentación, en alcantarillado, en alumbrado, en limpieza. No a la venta de las plazas, como está pasando en Carrasco, por ejemplo. Sin pluviales, sin pluviales. Ediles frente amplistas, ediles colorados, ediles blancos, ediles de cabildo abierto. ¿Nos pueden escuchar? Yo envié comunicados el otro día a ediles de varias bancadas, especialmente de la oposición. Hasta ahora no me escucharon, no me escucharon.
Hay mucha cosa para hablar, tendría que crearse una voz de los ediles, tendría que salir a hablar prácticamente todas las semanas, por lo menos, mirá en qué tono te lo digo, y explicar todas estas cosas, lo que la intendente no hace, lo que la intendente no explica, lo que la intendente miente. Pero claro, ahora viene el juicio político. Claro, después de la recontra macana de sacar a la fiscal Fossati cuando era la titular que investigaba una mega causa inmensa, causa vinculada a una superorganización de un crimen organizado que tiene que ver con una conexión rusa de espionaje ruso e ainda más con gobiernos del Frente Amplio, la sacan de la Troya porque un abogado va a hablar un par de horas con el fiscal de corte y vuelve a hablar el abogado defensor otro par de horas, el abogado defensor del indagado Gustavo Leal, y el procurador de corte decide destituir sin razones importantes, simplemente acometiendo con un acto administrativo lamentable, decide destituir de la titularidad de esa Fiscalía de Flagrancia 12º turno a la doctora Gabriela Fossati, quien le acababa de decir y mostrar la carga probatoria importante que tenía para continuar con 3 líneas de investigación rumbo a ese tema y yendo, por supuesto, en esa, si vos querés, suerte de excavación arqueológica jurídica hacia el año 2013 y que a su vez ya tenía todas las condiciones el indagado de ser acusado por la fiscal, me refiero a Gustavo Leal, ahí rompen el hilo conductor de una investigación fiscal formalizada y profunda que tiene como titular, tenía como titular a la doctora Gabriela Fossati. Impresionante, impresionante lo que estamos viviendo en nuestro país. La falta de institucionalidad en lo que hace al funcionamiento de un Estado de Derecho, en lo que hace al derecho que tiene la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay de saber la verdad, de saber la verdad sobre estos temas tan relevantes, tan sensibles y delicados como una conexión rusa de la mafia rusa con gobiernos de José Mujica y de Tabaré Vázquez a partir de la instalación de una secretaría privada ilegal en Torre Ejecutiva bajo la presidencia de José Mujica en el año 2013. Yo viendo todo esto, viendo cómo está el mundo, ya al borde de una tercera guerra mundial, ahora se dio una alianza ya definitiva, se explicita de Rusia, China e Irán, Rusia con China mediando para llegar a una suerte o una especie de acuerdo de paz con Ucrania, sometiendo a Ucrania a una decisión que era evidente que iba a ser la que tomó el presidente Volodymyr Zelensky, planteándole una estrategia china de mediación y de paz entre Rusia y Ucrania. Así, mirá vos, por fuera de la Unión Europea, por fuera de los países miembros de la OTAN, justo Ucrania, país invadido, que está por integrar la OTAN y se integra a la Unión Europea, país destrozado, con civiles muertos, con niños que han sido deportados y sometidos ahora a la tutela de Rusia, a adopciones ilegales. Justo ahora, cuando la Corte Internacional Penal reclama mundialmente que sea juzgado el gobierno de Putin, inclusive, por supuesto, Vladimir Putin, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, actitud provocativa, por excelencia. Otra actitud que no habla de paz, habla de guerra. Pero, como diría Orwell, así trabaja la retórica marxista con su neolenguaje. Lo vemos en Uruguay cuando te dicen Ministerio de Desarrollo Social, en verdad es Ministerio de la falta de trabajo y de la asistencia social. En este caso, mediación de paz que Rusia aprobaba porque le pareció una muy buena fórmula de China. ¿En qué cabeza cabe concebir que el país invadido haga una mediación de paz con el país invasor y con el país que lo cobija y que está en guerra con los Estados Unidos, país líder de la OTAN, a su vez organización a la cual pretende ingresar Ucrania, país occidentalizado, país que
tiene toda la voluntad y la intención política de integrarse al mundo libre, al mundo de la Europa occidental y de la Unión Europea. Va a negociar con un país que no está integrado a la Unión Europea, va a negociar con un país que no suscribió el Tratado de la Corte Internacional Penal, va a negociar con el país potencia bélica por excelencia, la segunda potencia mundial más importante, China, con su Partido Comunista Chino, haciéndole la guerra al mundo occidental. Imposible, es provocador. Y esas fuerzas, ese eje, están pugnando por obtener la joya de la corona, que es obtener, digamos que alianzas estratégicas, tratados estratégicos de cooperación industrial, militar, con la República Argentina, con Brasil y con otros países de Latinoamérica. Y Uruguay que insistía con nuestro presidente hablando del TLC con China. Qué increíble lo que está pasando en Uruguay. Tenemos todo el conventillo del paro de hoy, por ejemplo, el paro general que hace el PIT-CNT por una reforma mamarracho del sistema jubilatorio que es más de lo mismo, más del reparto solidario, del pilar solidario, del reparto intergeneracional. A ver, pará, es pilar solidario intergeneracional, es decir, un sistema de reparto, como diría Olmedo, ¿no? En aquel sketch, en aquel speech con el cocoliche. Y más de lo mismo, sistema de reparto. Lo único que ahora te agregan 5 años más para trabajar, como pasa en todos lados, ¿no? Los países que tienen sistema de reparto, como Francia, le dicen, calculamos que tiene que trabajar 5 años más y agarramos lápiz, hacemos un cálculo. Y esta reforma, además, que es una reforma jubilatoria, que parece que son varios tiros discúlpenme la expresión, vamos a hacer un poquito de humor si quieren, vamos a ir al castillo coloquial criollo uruguayo, varios tiros en los pies de este gobierno, porque esta reforma va a tener su aplicación dentro de 16 años, dentro de 16 años, los que nacieron en el 73, de ahí hacia el 74, 75, o sea, 16 años, 17, 18, 19 años, imagínense el mundo en el que estamos hoy, los cambios que se precipitan aceleradamente, la revolución tecnológica que está ocurriendo en el mundo, los movimientos geoestratégicos, geopolíticos que están cargando de incertidumbre el futuro inmediato, y estamos discutiendo una reforma de más de lo mismo, una reforma jubilatoria. Qué increíble las cosas que pasan en el país. Parece mentira las cosas que veo en esta República Oriental del Uruguay. Entonces, encauzando esto hacia el futuro inmediato, de acá a un año más, en campaña electoral, estos van a ser los debates, van a debatir la reforma jubilatoria, van a debatir la LUC, ¿qué otra cosa van a debatir? ¿La fuente alternativa de agua para Montevideo? ¿La obra que está realizando la OCE, la LUC y la reforma jubilatoria? Ah, y la reforma educativa. ¿Eso van a discutir? ¿Ese va a ser motivo del debate electoral para las próximas elecciones? Porque los temas centrales a modificar, los temas centrales a tocar en serio y a asumir talante, estatura presidencial y de gobierno no están presentes. Por ejemplo, lo que pasó ahora en la Fiscalía General de la Nación y lo que pasó con la doctora Fossati. Ya lo dijimos ayer, antes de ayer, le exhortamos al presidente, tiene un mecanismo, se lo da la Constitución de la República, artículo 197, puede hacerlo ya y reparar esta situación, digamos que oficiando como jefe de Estado y asumiendo un primer gran acto presidencial como acto de gobierno. Tiene la oportunidad histórica el presidente. Tiene hoy por hoy esa oportunidad histórica de restablecer esa situación, de observar al fiscal, de suspender el acto administrativo y volver las cosas a su cauce con la fiscal Fossati para que continúe investigando y que el presidente nos otorgue las garantías presidenciales y el derecho ciudadano a que todos sepamos la verdad respecto a lo que pasó en esa mega causa que evidentemente está siendo llevada al freezer ideológico de la Fiscalía, como ha pasado con tantas causas que quedan en el freezer. ¿Cómo pasa con las auditorías que por eso no nos enteramos de nada? No nos enteramos qué pasa al final con el Antel Arena, qué pasa con ACE, qué pasa con ANCAP,
porque todo queda en el freezer ideológico de la Fiscalía General de la Nación y sus cobijados y cobijadas fiscales y fiscalas. No se dice así, perdón. Me estoy mareando un poco a veces con lo del lenguaje inclusivo. Lo cierto es que se va a debatir esos temas y estos temas no. Entonces, una gran parte de la población uruguaya se va a sentir muy por fuera de la realidad que plantea la burbuja política del sistema político del Uruguay, porque van a discutir eso, va a ser motivo del debate, y no va a ser motivo de debate el cambio del sistema de justicia. Este sistema de justicia que es fiscalista de juicio abreviado, sin garantías del debido proceso, de acuerdo a lo que prescriben los artículos de la Constitución de la República que tratan esta materia, desde los artículos 12 al artículo 23. No se toca este tema, no se toca el tema de un modelo económico de desarrollo con una revisión exhaustiva de todos los presupuestos y de las políticas públicas para revisar realmente el modelo macroeconómico del país y a raíz de ello, por ejemplo, entender que hay que desactivar las negociaciones colectivas y consejos de salarios en la órbita de los funcionarios públicos. Por ejemplo, no se toca ese tema tampoco. Se insistió con un TLC con China, que parece un cuento chino hasta ahora. Se mejoró económicamente el país, es cierto, lo aprobamos. Se mejoró la atribución operativa de la policía, es cierto, lo aprobamos. Hay aspectos que mejoraron con la LUC, es cierto, lo aprobamos. Pero solo eso, ¿basta con eso? ¿5 años de gobierno para eso? Se trabajó muy bien a nivel sanitario, el gobierno desplegó buenas políticas sanitarias en pandemia, es cierto, lo aprobamos. Hay aprobaciones, pero hay muchas cruces en rojo para darle una nota final a este gobierno desde la perspectiva, o si vos querés, desde la lógica, desde la lectura, la interpretación de los principios republicanos democráticos de un Estado de Derecho. Porque en este programa estamos hablando desde la perspectiva o desde la lógica del Estado de Derecho, así como lo establece la Constitución de la República. Estamos hablando desde la perspectiva de la República, separación de poderes con el debido control entre los poderes, ese check and balance del cual hablan los norteamericanos y sajones. Los poderes separados, autónomos, con el control necesario, principio de igualdad ante la ley, el principio básico de la seguridad jurídica, que lo vamos a conversar con el doctor Menéndez hoy en el cierre del programa, lo vamos a hablar tranquilamente, tratar de explicarnos nosotros mismos y a ustedes qué es el principio de la seguridad jurídica, su intrincadamente implicado en el principio jurídico y constitucional de la igualdad ante la ley, de la separación y equilibrio de poderes, del debido proceso, de las garantías de un debido proceso con un juez imparcial de garantías, con la carga probatoria que sea la garantía fundamental de un juicio, con las etapas procesales indisponibles, es decir, necesarias, las cuales hay que atravesar para llegar a la garantía de una sentencia firme y de una cosa juzgada. De todo eso no habla el sistema político y este gobierno que vino a gobernar diciéndonos que el presidente se iba a hacer cargo, iba a poner la cara, iba a ser el primer responsable si las cosas no salían bien. Desde esta perspectiva republicana, democrática y del Estado de Derecho, presidente, hay muchas cosas que están saliendo muy mal, muy mal. Presos políticos, ancianos, militares, no militares, policías, no policías, asimilados. No estoy defendiendo corporaciones, estoy hablando del Estado de Derecho. Pero crean una fiscalía de lesa humanidad creada a la medida de una tipificación legal de delitos de lesa humanidad que tienen un marco histórico especializada en perseguir crímenes de lesa humanidad en el marco histórico de los años 1973 a 1985. Yo creo que ni siquiera el autor de algún bujo, de algún dibujito animado que veíamos cuando era niño, se le podía ocurrir algo así.
rompiendo la seguridad jurídica, rompiendo certeza jurídica y además flagrantemente violando el principio universal del derecho por excelencia, que es el de la irretroactividad de la ley penal más grave o de la tipificación penal inexistente en el pasado, que obedece al mismo principio y que está expresamente consagrado en el artículo 15 de nuestro Código Penal. Se rompe con ese principio, por ejemplo, pero antes de esto, se rompe con el principio de la indisponibilidad de una ley que plantea la renuncia a la legitimación procesal activa del Estado uruguayo como sujeto de derecho, sujeto activo, cuando promulga la ley de caducidad. Porque una renuncia procesal es irrevocable, queda para siempre en el derecho, no se puede derogar, no se puede derogar. Hasta se podría considerar quizá que es un acto administrativo nulo lo que se hizo en aquel gobierno de Mujica, dándole el viso o el tenor de una derogación, además incumpliendo con la ética básica, la ética política republicana básica, cuando el país había logrado el decoro y la pacificación dando una amnistía a terroristas, dando una amnistía a guerrilleros, dando una amnistía a criminales contra el Estado, de terrorismo contra el Estado uruguayo, contra las instituciones, y por otra parte se llegó a concebir una ley que renunciaba a la pretensión procesal, a la legitimación procesal activa, en los precisos casos de aquellos que, cumpliendo órdenes, privaron de libertad, tuvieron de pronto que hasta llegar a ejecuciones, cumpliendo órdenes en ese marco histórico, porque los otros también ejecutaron, mataron, encarcelaron, torturaron, robaron. Estaba en guerra el país. Y en el marco de una guerra fría, en el marco de una guerra fría, en ese contexto, y se atentaba contra las instituciones del Estado de Derecho nacional y soberano, se atentaba contra la democracia republicana de la República Oriental del Uruguay, cosa que después, a través del marxismo gramsciano, lograron hacerlo. Y lograron hacerlo con la anuencia y el voto de los legisladores integrantes de la oposición de aquel entonces, porque tuvieron que contar con mayorías especiales, por ejemplo, para lograr esta aberración del sistema de justicia que tenemos hoy, que no es poder judicial en pleno con separación de poderes. ¿Todo esto no lo van a debatir de acá a 2 años? ¿No se va a debatir esto ante la población? Claro, si no está saliendo el presidente a hablar de esto ahora, si no sale a restablecer esta situación en Fiscalía General de la Nación, si no sale a observar y a suspender este acto administrativo aberrante que nos impida a todos los uruguayos saber la verdad, quitando a la titular que trabaja profundamente sobre este tema, que ahora vuelve a salir a la prensa a cuestionar duramente al abogado Camaño y a Leal y por supuesto al fiscal de corte, pero el presidente de la República, quien tiene hoy por hoy la potestad determinante de hacerlo a través del artículo 197 de la Constitución, ni aparece en este tema, ni aparece. Y se piensan así que van a conquistar. ¿Hay alguna traza de acción épica de este gobierno defendiendo la República? ¿Hay acciones realmente valientes, épicas, determinantes, que determinen la estatura presidencial de alguien que sale a hacer lo que tiene que hacer, según dice la Constitución, y que se pretenda realmente conquistar la voluntad legítimamente de nuevas generaciones de votantes en este país? Se piensan que las nuevas generaciones, especialmente las generaciones urbanizadas, las nuevas generaciones de votantes, y hablo de los votantes de los 18 a los 50 años, se piensan que se van a inclinar en una gran mayoría en Montevideo, Canelones, en centros urbanos importantes como Ciudad de Paysandú, Salto, Maldonado, etcétera, se van a inclinar hacia un gobierno muy tibio y que se muestra débil. Se piensan que esas generaciones van a ponderar a cabalidad los resultados económicos beneficiosos y tienen los elementos de juicio para discernir la capacidad económica de mejorar las finanzas del Estado y distribuir los recursos económicos del Estado de mejor manera y mejorar los indicadores económicos del Estado. ¿Les parece que va a ser determinante eso? Bueno, todo esto
parecería que va a estar ajeno a un futuro debate. Estoy oficiando prácticamente de pronosticador, ¿verdad? Como si fuera una especie de profeta de un futuro inmediato, pero los hechos lo van indicando. Vamos a una pausa y recibimos a la diputada Inés Moncillo, que tiene muchas cosas para hablar respecto a estos temas, especialmente lo vinculado a la tenencia compartida, otro gran tema que no se resuelve porque hay muchas diputadas y diputados del Partido Colorado que no están de acuerdo con la tenencia compartida. Mirá qué tema. Quédate ahí. Me falla todo. La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda. Vení a Refil Uruguay, te soluciona todo. Pensé en tu economía, pensé en el medio ambiente.